En esta mañana quiero hablaros de un tema que está en boca de mucha gente, como es la persecución. La persecución. Se oye hablar mucho de genocidios, ¿verdad? Genocidios en Gaza, genocidios aquí y allá, pero se habla poco del genocidio de los cristianos, acerca de esas matanzas cada vez más numéricas. No se suele hablar en los medios de comunicación. Y en esta mañana yo quisiera hablaros precisamente acerca de eso. No sé cuántas veces os habéis preguntado, como yo me he preguntado, Señor, ¿por qué los cristianos, por qué tus hijos son perseguidos? Y lo cierto es que la palabra de Dios nos da la respuesta. Si te has hecho la pregunta ¿por qué los cristianos son perseguidos hasta incluso llegar hasta la muerte? La palabra de Dios nos dice el por qué. Y hay una causa, y lo vamos a ver en esta mañana. Y esa causa es Cristo. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Vamos a ir un momentito a la última bienaventuranza. Mateo 5, del 10 al 12, dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a ver. Padre, te damos muchísimas gracias de nuevo en este día, porque como ya se ha dicho, tu palabra puede ser abierta con libertad. Ahora te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a interpretarla, a estudiarla, a meditarla, pero sobre todo a obedecerla. Quita de nosotros todo aquello que pudiera entorpecer, obstaculizar, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejadme que os diga que esta bienaventuranza tiene una diferencia con respecto a las anteriores. Las anteriores tienen que ver con la actitud del cristiano hacia Dios y hacia los hombres. Sin embargo, esta última tiene que ver con la actitud de los hombres hacia los creyentes, hacia los cristianos. O sea, cómo actúa el mundo ante nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. ¿Cómo actúa el mundo? ¿Y cómo actúa ante nuestro carácter? Bien, pues el Señor nos advierte que seremos perseguidos. Vamos a ver un poquito de estadísticas. Mirad, hermanos, actualmente el mundo está poblado por 8.124 millones de personas. 8.124 millones de personas. Se estima que en el mundo hay 2.640 millones de cristianos. Aquí entran todas las religiones cristianas. Bien, de esos 2.640 millones de cristianos, 420 millones son evangélicos. Pero de esos 2.640 millones, 380 millones de cristianos son en la actualidad perseguidos. Insisto, aquí entran todas las religiones cristianas. Y son perseguidos o discriminados por causa de su fe. Por cada 7 cristianos que hay en el mundo, 1 es perseguido.
1 de cada 7 es perseguido. El año pasado, bueno, de septiembre a octubre, según las estadísticas de la información de Puertas Abiertas, de octubre del 23, de septiembre del 23 a octubre del 24, habían 365 millones de cristianos perseguidos. Este año, hasta la fecha de hoy, podríamos decir, desde octubre del 24 a julio del 25, se ha incrementado el número de creyentes perseguidos, que son 380 millones. Es una barbaridad. Pero no es que sea, digo yo, preocupante, pero lo curioso de todo es que vemos cómo el enemigo está gobernando este mundo, y es que de esos 380 millones de cristianos prácticamente no se habla, no se dice nada, pero nada de nada. El problema es que nosotros como cristianos también desconocemos estas cifras, y el problema nuestro como cristianos es que posiblemente nos cuesta tener en nuestro corazón a estos hermanos que están siendo perseguidos hasta la muerte y desplazados. Yo creo que necesitamos, hermanos, y perdonadme, es lo que yo creo, que nuestros hermanos perseguidos estén más en nuestros corazones y en nuestra mente, y estemos orando por ellos. Porque si nosotros pasáramos por esa situación, nos gustaría también y desearíamos que nuestros hermanos que se encontraran en países libres, pues elevaran sus oraciones en favor de nosotros. Y esos hermanos es que lo piden, lo ruegan. Ruegan que oremos por ellos, para no abandonar la fe en momentos de debilidad espiritual. Ahora bien, la realidad de la persecución, hermanos, como primer punto, la realidad de la persecución en la vida del cristiano. Seguramente, como he dicho, bueno, nos hemos preguntado muchas veces, mire, Señor, si tus hijos son mansos, son misericordiosos, son puros de corazón, son pacificadores, ¿por qué son perseguidos? Y vuelvo a insistir, solamente tenemos que abrir la palabra de Dios para que conozcamos la historia de la Iglesia, y en la historia de la Iglesia hallamos la respuesta a esa pregunta. ¿Cuándo comenzó la persecución? Bíblicamente hablando, nos tenemos que remontar a los orígenes. Génesis 4:4, cuando Caín mató a Abel. Y lo mató por celos, por causa de la justicia. Abel era un hombre justo. Le presentó a Dios lo mejor que tenía de su ganado. Dice la palabra, lo más gordo, lo exquisito. ¿Por qué? Porque era Dios a quien se lo tenía que presentar. Y dice el texto que Dios miró con agrado. Dice, miró Jehová con agrado a Abel. Pero no solamente miró con agrado a Abel, sino también su ofrenda. La ofrenda era lo más gordo, lo seleccionó. No animales con piernas quebradas o con problemas físicos, no, en absoluto, lo mejor. ¿Y Caín qué pasó? Pero dice la Biblia, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. No miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Me imagino a Caín quitando, ¿verdad?, desenterrando de la tierra, pues yo qué sé, o cogiendo fruta de huerto y patatas y aquí y allá, pero eso no era lo más importante. Lo más importante era la actitud con la que Caín presentó la ofrenda al Dios Todopoderoso. Y dice la palabra que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Y qué hizo? Por celos mató a Abel. Dios no estaba viendo solo la acción de Caín, sino también su motivación y la actitud de su corazón. Cuando vamos a Dios, hermanos, ¿con qué actitud vamos?
Leemos la Biblia porque tenemos que leerla, porque hoy no la he leído, y si no la leo, pues esa no es la actitud. Leemos la Biblia porque es la palabra de Dios. Es la mente de Dios revelada. Y tenemos que acudir con la más absoluta reverencia y temor. Si Dios hubiese descargado su ira contra mi persona, las veces que no he actuado o que no he acudido a su palabra con esa reverencia y temor, os aseguro que yo no estaría aquí. La misericordia de Dios la he visto muchas veces, pero no por eso tengo que tentar. Lo que tengo que hacer es leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que me dé la luz que necesito, porque Dios se merece lo demás. Pero hermanos, Abel no fue el único mártir de la era antiguo testamentaria. Observemos lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículos del 36 al 38, acerca de aquellos santos hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Dice: a fin de obtener mejor resurrección, dice el 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando, es decir, vagando, deambulando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos hombres y mujeres que cita la palabra de Dios pagaron un precio y estuvieron dispuestos a morir, ¿pero por qué? Por su fe, a fin de obtener mejor resurrección. Pero no solamente lo vemos estos hombres y mujeres de fe pasando por estas circunstancias, siendo angustiados, maltratados, algunos muertos, aserrados, dice el texto, es que también lo vemos en el Nuevo Testamento. Concretamente, Pablo, en la epístola a los Corintios, en la primera epístola, capítulo 4, del 9 al 13, por cierto, aquí vemos un reproche sarcástico de Pablo a los Corintios, pero en este relato, en estos versículos, vemos una realidad también, y es cómo fueron perseguidos y a qué estaban dispuestos a ser, ¿verdad?, maltratados, perseguidos por causa de Cristo. Dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Aquí está el reproche sarcástico. Dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria, es decir, como la basura del mundo, el desecho de todos. Y según la tradición, hermanos, casi todos los apóstoles murieron martirizados, casi todos. Hubo uno que sabemos que no, como fue el apóstol Juan. El resto se creen que murieron martirizados. Pero permitidme que entremos ahora en el tema histórico de la persecución por la que pasó la Iglesia. Mirad, los cristianos de la era apostólica y posapostólica tuvieron que hacer frente a persecuciones realmente feroces del Imperio Romano. La primera persecución se llevó a cabo bajo el emperador Nerón, año 64. Duró esa persecución
hasta el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, es decir, 249 años de persecución ininterrumpida, una de las persecuciones más feroces que ha habido a lo largo de la historia contra el pueblo de Dios, contra los cristianos. Y este edicto, dando por finalizada ya la persecución, fue promulgado por Constantino y Licinio, marcando el fin oficial de la persecución estatal contra el cristianismo. A veces hay hermanos que no les gusta oír lo que voy a leer, pero yo os garantizo una cosa, hermanos: si no somos capaces de soportar lo que yo os voy a leer ahora, menos vamos a tener la certeza de que vayamos a pasar por una persecución. Digo que vayamos a pasar en... A ver, no me quiero liar, estoy un poco nervioso. Si no somos capaces de soportar lo que voy a leer ahora, menos soportaríamos la persecución. William Barclay habla de la persecución de los creyentes bajo el emperador Nerón y dice lo siguiente. Bueno, yo creo que esto está sacado del libro de los mártires, de Fox, pero bueno, son palabras del comentarista William Barclay, y dice: algunos eran arrojados a los leones, fueron torturados estirándolos sobre el potro, fueron azotados, plomo derretido hirviendo fue vertido sobre ellos, láminas de bronce al rojo vivo fueron fijadas a las partes más sensibles de sus cuerpos, les sacaron los ojos, partes de sus cuerpos fueron mutiladas, les quemaban los pies y las manos al mismo tiempo que les echaban agua helada para prolongarles la agonía. Y vamos a dejarlo aquí. Esto es una realidad, esto es historia. Hermanos nuestros, cristianos, pasaron por estas experiencias, y por peores, y por peores. Pero como digo, si no soportamos oír esto, menos vamos a soportar ser perseguidos. Esto tiene que ver con la persecución del Imperio Romano, pero es que la Iglesia Católica Romana no se quedó atrás. Cometió grandes atrocidades, sobre todo con el surgimiento de la Inquisición en el siglo XII, año 1184, iniciada por el Papa Lucio III. Este Papa fue el que dio inicio a la Inquisición, insisto, siglo XII. ¿A quiénes perseguían? A los llamados herejes, es decir, a las personas que se desviaban de la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Sin embargo, la Inquisición española es un caso particular. ¿Por qué? Porque la Inquisición española no fue creada en el año 1184, sí, 1184 por el Papa Lucio III. Fue creada en el 1478 por los reyes católicos Isabel y Fernando, pero con autorización papal. O sea, la Iglesia tenía un poder increíble. Razón por la cual se creó la Inquisición en España: para mantener la uniformidad religiosa y combatir la herejía, incluyendo, por supuesto, la de los judaizantes. Ahora, ¿en qué se diferenciaba de la Inquisición papal? En que la Inquisición española estaba bajo el control de la monarquía española y no directamente desde Roma. Le llamaban aquí la Santa Inquisición, la Santa Inquisición. Y aunque la Inquisición era considerada santa por la Iglesia, en la práctica llevó a cabo juicios y castigos severos, a menudo con métodos crueles y arbitrarios, lo que ha generado controversia y rechazo en la historia. La Iglesia Católica no podía soportar que nadie dijera nada en contra
¿verdad?, de sus creencias y de las tradiciones que poco a poco fueron introduciendo, marginando cada vez más la palabra de Dios y, sin embargo, teniendo como referencia sus propias tradiciones. Los mandamientos de Dios, no, tenían que haber los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y los que hemos sido católicos, apostólicos y romanos, por cierto, somos católicos y apostólicos, pero no romanos ahora, pues conocemos bien el tema. Otro tipo de persecución que se llevó, bueno, en este caso se llevó en el siglo XVI, en el 1560, fue la que sufrieron, las que experimentaron los puritanos. Tuvieron que pagar un precio muy alto por su empeño en mantener la pureza de la adoración en la Iglesia. Fueron perseguidos por la Iglesia anglicana y algunos se establecieron en la bahía de Massachusetts, en Estados Unidos. Y más reciente, los cristianos están siendo atacados por gobiernos autoritarios, principalmente comunistas, y también por fundamentalistas islámicos. Dicho esto, afirmar que los verdaderos hijos de Dios siempre han sido y serán personas perseguidas y aborrecidas mientras vivamos en este mundo. Dice Juan 15, 18, 20, si el mundo os aborrece, si el mundo os desprecia, os detesta, os odia, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí tenemos una de las causas. Cristo fue aborrecido. Cristo nos rescató del mundo. Pertenecemos al Señor. Y siendo seguidores de Cristo y dando testimonio de fe, vamos a ser perseguidos. Porque el mundo no nos tolera, no puede soportarnos. Y volverá a surgir. ¿Por qué los cristianos son perseguidos? Mirad, hermanos, en Hechos capítulo 4, versículo 22, Pablo les dijo a los hermanos de Antioquía lo siguiente: es necesario, Señor, ¿qué es necesario? Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí no está hablando de algo opcional. Nos está diciendo el texto que es necesario, es imprescindible, es indispensable que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces no debe extrañarnos que nuestros hermanos estén sufriendo, pero sí debería extrañarnos por qué nosotros no estamos sufriendo. Si dice el texto que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pablo les recuerda que el camino hacia el reino de Dios implica pasar por muchas tribulaciones. Ahora, ¿por qué es necesario? Es necesario porque estas pruebas purifican la fe, fortalecen el carácter y acercan al creyente a Dios. ¿Cómo? La persecución purifica la fe, fortalece el carácter y acerca al creyente a Dios. Pues sí. Pues sí. Porque ahí se ve quién es el verdadero cristiano. El que permanece, el que sigue, el que persevera hacia el final. El que está pensando en la eternidad. Y no se queda atrás. En su primera epístola el apóstol Pedro animó a sus lectores diciéndoles: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, no os sorprendáis de la tribulación por la cual estáis pasando, no os sorprendáis como si alguna cosa extraña os aconteciese,
Si ahora nosotros pasáramos por una tribulación, pensaríamos que es algo extraño, que cómo me está pasando a mí esto, ¿por qué el Señor no me está guardando? Pues Pedro les dice claramente que no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero es que mirad lo que dice el texto bíblico a continuación. Si no os sorprendáis, sino gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, cuando pasamos por pruebas, dice que somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este mundo pasa rápido. La persecución que pueden hacernos, cortarnos, como ayer leía, que habían 2 hermanas nuestras en Nigeria, trabajando en el campo, 2. Y los fulani, que son unos pastores unidos al fundamentalismo, cogieron y les cortaron la cabeza. Y estaban ahí, trabajando. Pablo, ahora escribiendo a Timoteo, la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Pregunto, ¿queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús? Responded. ¿Sí o no? Pues si es sí, padeceremos persecución. El creyente fiel, hermanos, debe esperar persecución y sufrimiento por causa de Cristo. El mensaje, dice un hermano, el mensaje de la cruz no encaja con la idea de que Dios garantiza la salud, las riquezas y la prosperidad. Vuelvo a leer. El mensaje de la cruz no encaja con la idea de que Dios garantiza la salud, las riquezas y la prosperidad. Este es el mensaje de los falsos maestros que cogen los púlpitos y están enseñándolo prácticamente en países avanzados, ¿verdad? Como pueden ser Europa, como pueden ser Estados Unidos, América del Norte, Canadá, etcétera, etcétera. Dice el texto, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, nos dice la palabra. Ahora, punto número 2, ¿cuál es la causa de la persecución? Nos dice el texto el que es por causa de la justicia. La justicia es la misma que se menciona en el versículo 6 y tiene que ver con una vida de santidad que glorifique a Dios, una vida justa, una vida justa, una vida que glorifique a Dios. Dice Proverbios 29:10, la parte primera, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. Perfecto aquí se refiere al justo, al que quiere vivir de acuerdo a como Dios nos ordena en su palabra. Y en Proverbios también, capítulo 29, 27, la parte B dice, abominación, fijaos, abominación es al impío el hombre de caminos rectos. Vivimos en un mundo de corrupción. Que nosotros seamos justos en nuestra forma de vivir, cumplamos con todas las leyes, salvo aquellas que están en contra de la palabra de Dios, que realmente manifestemos el carácter de Cristo. Esto es abominación para aquellos que no quieren saber nada del cristianismo. Esto estamos viendo precisamente cada vez más
a través de los medios de comunicación. Hay personas ateas que se vanaglorian de ser ateos, de no creer en Dios, y que quisieran acabar precisamente con los cristianos. Les molesta que manifestemos el carácter de Cristo. Pero si esto nos ocurre, hermanos, gocémonos, porque eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Vivamos una vida piadosa. Dice MacArthur, solo viva una vida piadosa. Solo sea sal, como nos dice el versículo 13 de este capítulo 5, que nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pues dice MacArthur, solo viva una vida piadosa, solo sea sal y observe lo que sucede. ¿Ha puesto alguna vez sal sobre una herida? ¿La habéis puesto alguno? ¿Vosotros? No. Dice, arde. Poner sal en una herida dice que la herida arde. Dice, solo sea justo en una sociedad corrupta y mire la reacción que produce. No nos soportan. No nos soportan, hermanos, este mundo no soporta al verdadero creyente. No lo soporta. No están acostumbrados a vivir una vida justa porque no tienen que rendir cuentas a nadie. Pero están perdidos, están condenados. Padecer por la justicia, el versículo 10, es lo mismo a ser perseguidos por causa de Cristo o por causa de su nombre. Juan 15, 21. Pedro, del que nos ha hablado nuestro hermano Miguel, que negó al Señor 3 veces. En su epístola, primera, capítulo 4 y versos del 14 al 16, dice, si sois vituperados, es decir, si sois insultados, afrentados, deshonrados, burlados, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Este mundo en el que vivimos, de esto no solamente no tienen idea, sino es que no quieren saber absolutamente nada. Pero fijaos que el texto no habla simplemente de padecer, sino de padecer por causa de Cristo, de padecer como cristianos. Agustín de Hipona dijo, no es el sufrimiento, sino su causa lo que hace auténticos mártires. No es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque está sufriendo mucha gente. Pero el sufrimiento no hace mártires, sino la causa de ese sufrimiento. Y si yo estoy sufriendo por Cristo, si yo sufro por Cristo, hay una causa, y es Cristo. Entonces, ¿por qué persigue y rechaza el mundo a los cristianos? Insisto, porque el mundo odia a Cristo y por lo tanto odiará y aborrecerá a todos aquellos que se parezcan a Él. Ahora, parecernos a Cristo equivale ¿a qué? A ser perseguido. Y hermanos, una vida consagrada a la justicia o a la santidad será perseguida, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis, por temor de ellos ni os conturbáis. Primera Pedro 3:14.
no puede ser injuriada, a esos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, os desprecian, os ofenden gravemente de palabra u obra. Y una vida consagrada a la justicia o la santidad es una vida que será aislada socialmente. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, es decir, os critiquen o censuren con dureza, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Será una vida perseguida, injuriada y aislada socialmente. Y ahora tenemos aquí la promesa, que sería el punto 3. Y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, por causa de la justicia sería aquellos que son perseguidos por defender lo correcto, por vivir de acuerdo con los valores cristianos o por oponerse a la injusticia. Estos serán los recompensados por Dios. ¿Y cuál es el regalo? El regalo dice que es el reino de los cielos. Y es interesante porque la primera bienaventuranza y la última terminan con la misma promesa. Y lo que esto nos dice es que la mayor promesa de las bienaventuranzas es que nos convertimos en ciudadanos del reino ahora y para siempre, y para siempre. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto, es decir, lo considero como un hecho, o lo doy por sentado, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Claro, si comparamos el tiempo que vivimos en este mundo y lo comparamos con lo que nos espera, hermanos, es la eternidad. La eternidad es estar con el Señor, ¿verdad? Pues siempre, siempre. Así que lo que Pablo nos está diciendo es que los sufrimientos de este tiempo presente no son lo suficientemente grandes a la luz de la gloria que va a ser revelada en nosotros. Los sufrimientos terrenales son temporales. La gloria que aguarda al creyente es eterna. Entonces, para ir finalizando, no falta mucho, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la persecución? Punto 4. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en todo esto? Bien, el versículo 5:12 dice, gozaos y alegraos. Así que el gozo debe ser a causa de ¿qué? De la persecución. Y el verbo alegraos se refiere a un gozo abundante. Como dice un hermano, ese gozo abundante es brincar de alegría, dar brincos de alegría. Imaginaos, pensamos en la persecución, la forma que podemos ser matados, muertos, y sin embargo dice que debemos brincar de alegría. Dice Hechos 5:40-41, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Gozosos de qué? ¿O por qué? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, desprecio, injuria, burla, mofa, vejación, insulto, ofensa. Todo esto significa afrenta, son sinónimos. Pues por dignos de padecer afrenta por causa del nombre con mayúscula del Señor Jesucristo. ¿Veis? Es importante. La persecución que sufren los verdaderos cristianos conlleva a experimentar un gozo importantísimo, pero a veces
A veces, hermanos, nos cuesta, y a mí el primero, cuidado, me pongo el primero. Me cuesta entenderlo por momentos, pero si estos hermanos pasaron por estas circunstancias, si en la actualidad tenemos hermanos que están pasando por estas circunstancias, tenemos que estar preparados para hacer frente a una posible persecución. Ya se está hablando de que se están preparando para que se levanten armas de aquí a unos años todos aquellos que han venido de fuera. Esto en Europa. Pero nosotros vamos a estar pensando en eso, no. Lo que tenemos que estar pensando es estar fuertes en el Señor. Porque el Señor sabe lo que va a venir y nosotros no lo vamos a poder cambiar. Nosotros no lo cambiamos. Dios es soberano. Lo que sí tenemos que hacer, Señor, lo que no tenemos que hacer es pedirle a Dios que no pasemos por tribulación. Lo que tenemos que hacer es, Señor, si tengo que pasar por tribulación, fortaléceme en la fe. No permitas que te niegue. Si tengo que sufrir, que sea por causa de ti, por causa de tu nombre, por causa de la justicia. Pero nunca orar, Señor, por favor, no permitas que pase por tribulación. No, no. Por causa del nombre. Dice Carballos, a los verbos gozaos y alegraos, están en modo imperativo. Es decir, no es opcional, es una realidad. Dice, gozaos y alegraos. Dice, el presente expresa una acción continua y el imperativo sugiere un mandato. La idea es gozaos y alegraos sin interrupción. Para estar alegres y gozosos sin interrupción, evidentemente tenemos que estar muy, 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 muy cerca del Señor. Muy cerca. Pero es lo más importante, hermanos. Estar cerca del Señor. Ahí. Sin interrupción. Y hay dos razones por las cuales el creyente debería estar contento, que las vemos en el versículo 12. Una es porque vuestro galardón, vuestra recompensa en los cielos es grande. Y la segunda es porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dos razones. Ahora, fijaos, hablando del gozo en medio de la persecución, he tomado nota aquí de tres mártires ingleses que, dada la fecha, serían seguramente mártires, bueno, ya me vendrá. El primero es Jorge Roper, y fijaos que los tres murieron en el año 1555. Jorge Roper, mártir inglés, llegó a la hoguera, dice, saltando de alegría. Y abrazó a la hoguera donde fue quemado, la abrazó como un amigo, como si se tratara de un amigo. Es increíble, ¿no? Dice que llegó saltando de alegría, y eso se ha sacado seguramente del libro de los mártires. El otro fue Dr. Taylor, también 1555, mártir inglés también. Dice, brincó y bailó en cuanto vino a su ejecución, diciendo, cuando le preguntaron cómo estaba, dijo, bien, alabado sea Dios, nunca mejor, porque ahora estoy casi en la casa de mi padre. Estaba a las puertas ya. Fijaos, qué actitudes. Y el último es Lawrence Sanders, 1555, quien con una sonrisa, dice, abrazó la hoguera de su ejecución y dijo, bienvenida la cruz de Cristo, bienvenida la vida eterna. ¿Diríamos nosotros lo mismo? U otras palabras similares? Bien, concluyo diciendo, es el pobre, el manso, el que llora, el hambriento, el puro de corazón o limpio de corazón, el pacificador, el perseguido,
quien entra en el reino. Y la prueba de su ciudadanía es que son odiados por el mundo. ¿Pertenecemos a este grupo? Aquí lo dejo. Que el Señor nos ayude y, hermanos, puede ser o pudiera ser que la persecución pues nos tocara. No sé, hay hermanos, y yo me considero entre ellos, que somos mayores, pero eso no quiere decir que no vivamos todavía parte de la persecución. Pero los tiempos son malos, las noticias son malas, pero sobre todo no nos centremos en lo que oímos. Vivamos la vida que Dios nos ordena que vivamos y estemos viviendo en paz, y que esa relación con Cristo sea una relación estrecha, muy estrecha. Así que, Padre, te damos las gracias por tu palabra. Hemos visto que la respuesta a la pregunta de que por qué tus hijos son perseguidos es por causa de la justicia, por causa de vivir una vida santa que te glorifique, por causa de Cristo, por causa de su nombre. Ayúdanos a vivir esa vida que realmente te glorifique, Señor, y podamos ser llenos de tu Santo Espíritu y de tu paz. Que miremos hacia el frente, Señor, hacia la meta que nos espera, y no nos detengamos en este mundo, que sabemos cuál va a ser su final. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.